Bien, continuamos revisando herramientas digitales que nos van a ayudar a mejorar nuestra productividad en la vida diaria, en los negocios. Y hoy vamos a ver hoy día Dashboard, que es básicamente un panel de control y cómo lo podemos realizar en una aplicación como Excel. El dashboard, como les comentaba, ¿no es cierto?, viene del panel de control de los aviones, de las naves, de los barcos, donde el piloto, el capitán, ¿no es cierto?, podía verificar la información que la iban entregando las máquinas, que la iban entregando las diferentes personas que cargaban datos en este panel y así el capitán, ¿no es cierto?, de un solo vistazo podía entender en qué situación se encontraba su nave, su barco, su avión. Entonces, vamos a aprender a utilizar tablas dinámicas para poder manejar estos datos y vamos a aprender cómo construir un dashboard de nuestra organización, de nuestro negocio. Como les comentaba, esto tiene que ver con los datos, ¿sí? Los datos en la toma de decisiones es uno de los elementos más importantes y muchas organizaciones y empresas invierten gran cantidad de dinero justamente en entender conducta del consumidor, entender hábitos de compra, ¿no es cierto?, a través de datos que les va entregando el mismo mercado, los negocios y muchas veces otras empresas que se dedican a investigación. Las herramientas digitales nos permiten obtener datos de una manera mucho más rápida y también nos permiten poder procesar estos datos y mostrarlos de una manera mucho más amigable, como es el caso de Excel, ¿no es cierto?, que nos va a permitir mediante gráficos, mediante esquemas, ¿no es cierto?, dibujos, nos va a permitir tener una vista de nuestra organización, de nuestras metas, nuestros objetivos, de una manera mucho más amigable y más fácil de entender, de trabajar, de comprender, de revisar y así también toda nuestra organización está mirando este dashboard, este panel de control y estamos todos alineados en nuestros objetivos. Vamos a ver cómo se hace, vamos directo al computador. Bien, vamos a Excel entonces, abrimos nuestra planilla, ¿no es cierto?, nuestra hoja de cálculo y lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar los datos, ¿sí? Con los datos vamos a trabajar. Entonces aquí nosotros tenemos precargados datos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las ventas de determinada empresa, obviamente todo esto es imaginario, y seteamos vendedor 1, 2 y 3, zona norte, centro, sur, producto 1, 2 y 3, aquí en base a las ventas que hace cada vendedor, la cantidad, el precio unitario, el precio total, los costos, ¿no es cierto?, y la utilidad. Esa es la información que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para poder trabajar en Excel con datos necesitamos que los datos vengan en una tabla normalizada, es decir, que, por ejemplo, acá no existan columnas ni filas sin información, sino que estén los datos ordenados sin saltarse espacios en blanco. Entonces vamos a eliminar cualquier espacio en blanco y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, y vamos a verificar que esté toda la información ordenada. Una vez que tenemos toda la información ordenada, vamos a posicionarnos en cualquier lugar de la tabla, ¿no es cierto? Y vamos a insertar una tabla, lo primero que tenemos que hacer, y automáticamente, ¿no es cierto?, va a registrar dónde están todos los datos almacenados, aquí automáticamente los muestra, entonces yo le digo que sí, esta es la tabla, y ahora me muestra, ¿no es cierto?, ya los datos construidos como una tabla de datos con los filtros acá arriba, ¿no es cierto?, y esto Excel lo reconoce de una manera más fácil. Ya tenemos nuestra tabla, primera tarea, todos nuestros datos organizados en una tabla. Entonces, ahora en base a esta tabla vamos a ir creando nuestras tablas dinámicas, ¿sí? De nuevo, en cualquier lugar de la tabla de datos, ¿no es cierto?, me posiciono y voy a ir a buscar acá arriba, insertar, y vamos a insertar una tabla dinámica, ¿sí? Ok, me dice acá que la agreguen una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Para manejar esta información en una nueva hoja de cálculo. Y vamos a buscar, acá me muestra los datos que tiene mi información, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en esta tabla dinámica nosotros queremos ver, vamos a ver las ventas por vendedor. Entonces vemos el vendedor y vamos a ver la venta, el precio total, ¿sí? Aquí ya me muestra, ¿no es cierto?, rápidamente me está mostrando el precio total por vendedor. ¿Se fijan? Precio total por vendedor. Ya tenemos nuestra primera tabla dinámica. ¿Qué más podemos hacer? Acá vamos a insertar, ¿sí? Vamos a ir acá arriba y vamos a insertar un gráfico,
¿sí? Vamos a insertar un gráfico de columnas, justamente el que nos muestra prediseñado, le decimos aceptar y me muestra, ¿no es cierto?, la información de la tabla, me la muestra ahora por gráfico y yo puedo entender acá cuál de mis vendedores, ¿no es cierto?, está vendiendo más que el otro, ¿no es cierto? Vendedor 1, vendedor 3, yo aquí tengo la cantidad de ventas de cada vendedor, ¿sí? Entonces, de una manera rápida, ya tenemos una información sobre ventas. Aquí vamos a poner, le vamos a poner un título, se llama ventas por vendedor, ¿sí? Tenemos nuestra primera información, ¿no es cierto?, ya más clara sobre las ventas por vendedor. ¿Qué otro dato vamos a sacar? Ok, vamos a insertar una segunda tabla dinámica, ¿sí? Vamos a insertar una segunda tabla dinámica y en esta tabla dinámica vamos a calcular, vamos a ver las ventas por zona, ¿sí? Queremos saber qué zona tiene la mayor cantidad de ventas, precio total, ¿sí? Entonces aquí me va a mostrar las zonas, ¿no es cierto?, con la cantidad de ventas y vamos a insertar de nuevo un gráfico para poder verlo esto de una forma más dinámica. Vamos a insertar un gráfico dinámico, ¿sí? Y esta vez vamos a hacer un gráfico circular. Bien, aceptar. Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, ya nos muestra, en este gráfico podemos ver las ventas por zona. Ventas por zona, ¿sí? Entendiendo aquí que cada zona tiene un color, ¿no es cierto? Y yo en una vista puedo entender aquí que la zona sur, ¿no es cierto?, es la donde más se vende, ¿no es cierto? Y obviamente también está registrado en los datos, ¿sí? Bien, ya tenemos dos datos, vamos a seguir a construir otra, insertar de nuevo, tabla dinámica. Ok, vamos a hacer esta tabla dinámica entonces. Hicimos ventas por vendedor, ventas por zona. Vamos a hacer ventas por mes para entender el seasonality de la compañía, es decir, cuándo está vendiendo, en qué épocas del año vende más. Precio total, ¿sí? Y aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra información. Ahora, ¿cómo la vamos a ver esto de una manera más gráfica? Insertamos nuestro gráfico, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en un gráfico de líneas, donde podemos ver la vista del año, ¿no es cierto?, de una manera más, digamos, más amigable. Y aquí vamos a poner ventas por mes, ¿sí? Y por lo mismo acá puedo ver durante los 12 meses, ¿no es cierto?, del año, dónde se generan estos pics de venta, ¿no es cierto?, o cuáles son los meses donde estoy vendiendo poco. ¿Sí? Aquí, como ustedes pueden ver, aquí se marca un seasonality, hay una temporada de venta entre agosto y octubre, ¿no es cierto?, de altas ventas y se vende harto en marzo y luego en mayo. Ahí, digamos, esta es la estacionalidad de este negocio. Ya obviamente es un ejemplo, son datos, digamos, al azar, pero cuando hacemos este ejercicio, nuestro negocio nos va a mostrar información relevante, ¿no es cierto?, sobre la toma de decisiones, entender cuáles son los meses que estamos vendiendo más, ¿no es cierto?, cuáles son los meses que vendemos menos, y esto puede, ¿no es cierto?, mejorar nuestra toma de decisiones. Y por último, vamos a insertar la última tabla dinámica. Si ustedes se fijan, esto no es nada complicado. Nosotros vamos a buscar ahora por producto. Si queremos saber cuáles son los productos que más se venden, precio total. ¿Sí? Y ya tenemos acá nuestro producto. Insertamos nuestro gráfico dinámico y vamos a insertar de nuevo, ¿no es cierto?, este esquema de columnas para entender también que es el producto 3, ¿no es cierto?, el producto que más se vende. ¿Sí? De esta manera tenemos armadas ya 4 tablas dinámicas y vamos a ir a generar el dashboard, ¿sí?
Bien, entonces vamos a una hoja en blanco y acá vamos a crear el dashboard, ¿sí? Vamos a poner un título. Esto obviamente cada uno lo puede ir, cambiar la tipografía, el tamaño, el color, ¿no es cierto? Para personalizarlo. Pero aquí lo importante es que vamos a ir a buscar los datos. Entonces vamos a ir a cualquiera de nuestras tablas dinámicas que creamos, ¿no es cierto? En relación a las ventas por zona, por vendedor, etcétera, etcétera. Y vamos a posicionarnos en la tabla dinámica y se nos va a abrir acá arriba un tab, ¿no es cierto? Una posibilidad de ir a buscar la segmentación de datos, e insertar una segmentación de datos. Entonces le damos clic a insertar una segmentación de datos y vamos a marcar los datos con los que trabajamos en estas tablas dinámicas, que tiene que ver con vendedor, zona, producto y precio total, ¿no es cierto? No pusimos ni cantidad ni precio unitario, no son datos con los que vayamos a trabajar, entonces no es necesario llevárnoslo y le damos clic en aceptar. Entonces acá tenemos vendedor, zona, producto y precio total, ¿sí? Vamos, si ustedes se fijan, está tomado solo uno, entonces yo con el botón con control, ¿no es cierto? Puedo ir agregando aquí los cuatro, ¿sí? Y nos los vamos a llevar a la hoja donde estábamos trabajando el dashboard. Esto es control X, los quito y con control B los pego acá. Perfecto. Entonces acá ya tenemos los datos, vamos a ordenarlo. Nos trajimos precio total. Sí, este dato nos lo trajimos de allá, nos trajimos vendedor, ¿no es cierto? Podemos ponerlo así. Trajimos zona, producto, ¿sí? Y el precio total también ahí como dato, ¿ya? Ahora, los gráficos, ¿sí? Esto vamos a achicarlo un poquito, para que se pueda ver todo, ¿no es cierto? Bien, y ahí ya tenemos nuestros datos y vamos a ir a buscar los gráficos, que es tan simple, ¿no es cierto?, como darle control X para copiar y nos lo llevamos acá, control B, y se pega, ¿no es cierto? Entonces esto era, aquí no le pusimos nombre, esto es ventas por producto. ¿Sí? Perfecto, vamos a ir a buscar otro dato, control X, y lo pegamos acá, control B. Tenemos ventas por mes, ¿sí? Vamos a ir a buscar otro dato, control X, control B, y el último dato, ventas por vendedor, control B. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, información de control de la gestión de ventas de nuestra organización por producto, el total, ¿no es cierto?, por zona y por vendedor, ¿no es cierto? Entonces esto ya nos enseña, ya nos ayuda en la toma de decisiones de la organización, ya nos ayuda en cómo vamos a tomar decisiones. Otra actividad que necesitamos hacer antes de concluir es conectar los datos para que esto sea dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Que cada vez que alguien, ya sea que actualice el archivo o que necesita revisar un dato en particular, toda esta información va a trabajar en conjunto. Entonces le hacemos clic derecho en cualquiera de los cuadros de datos, ¿no es cierto? Y se nos abre una opción acá que dice conexiones de informes. Le damos clic, ¿sí? Y cliqueamos que se conecten todas las tablas dinámicas que creamos. Bien, aceptar. Bien, aquí ya la información la podemos ver, ¿no es cierto? Está visualmente, es amigable, la información ya no son datos, sino que esto es un gráfico y podemos, por ejemplo, ver si necesitamos aquí cambiar el dato de un vendedor, me va a decir, ¿no es cierto?, que este vendedor 1 es el producto 1, el producto que más vende, el 2 después, ¿no es cierto?, y el tercero
el producto 3 es el que menos vende. Tengo también el Seasonality o cómo se comporta sus ventas durante el año. Aquí yo puedo entender que en abril, ¿no es cierto?, vendió poco. ¿Qué le pasó? Si justamente marzo y mayo fueron buenos meses de venta. Aquí en abril algo pasó que yo necesito tomar cartas en el asunto y entender por qué este vendedor en esta fecha en particular no cumplió con sus objetivos de venta, que se repite también aquí en septiembre, pero no tanto como en abril. Entonces algo pasa aquí en abril. ¿Sí? Lo mismo en los pics de venta, también saber por qué, qué nos ayuda, ¿no es cierto?, a hacer mejor el trabajo. Y claro, aquí evidentemente la zona norte es la única que él tiene asignada, y sus ventas totales también aquí no van a ser muy relevantes estos datos, pero sí yo puedo saber su estacionalidad, puedo saber la del vendedor 2, ¿no es cierto?, que varía, es distinta, vende más del producto 2 en esta época del año, ¿no es cierto? El vendedor 3 lo mismo, también varía, este vende más el producto 3, pero interesante aquí que no ha vendido nunca un producto 2, el vendedor 3. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué no está vendiendo del producto 2 el vendedor 3? ¿Qué pasa? ¿Sí? Tiene asignada la zona sur, ahí habría que ver qué pasa con ese producto en esa zona. Ahora, quito el filtro, ya tengo de nuevo la vista completa del negocio y puedo hacer el mismo ejercicio por zona. Vamos a ver qué pasa en la zona norte, ¿no es cierto? Cómo se comporta la estacionalidad, cómo se comporta en la zona sur. Aquí hay un dato que nos está tomando. Vamos a ver si esto les ocurre. Conexión de informe y vamos a tener que conectar todos los datos de nuevo. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. Ahí me está mostrando la información por zona. ¿Sí? Vamos a validar acá. Sacamos el filtro. Validamos también la conexión de informes de todos los datos conectados. ¿Sí? Y también aquí yo voy a poder ver, por ejemplo, quiero entender qué pasa con el producto 1. Esto pasa en el año con el producto 1. Veo, ¿no es cierto?, cuáles son los meses donde más se vende, donde menos se vende, quién es el vendedor que mejor vende mi producto 1, el producto 1 en este caso, y cuáles son las zonas donde más se vende el producto 1. Entonces, aquí si se fijan, en unos pocos minutos generamos una vista sobre los datos que teníamos al comienzo, ¿no es cierto?, sobre esta tabla, que si nosotros la vemos así a buenas a primeras no entendemos mucho, pero si generamos un dashboard a través de estos datos, podemos ir revisando datos, ¿no es cierto? Y lo interesante de trabajar con estos archivos colaborativos, como en el caso de Excel, que están colgados en la nube, ¿no es cierto?, es que todos los miembros de mi organización pueden revisar la información, y si esto yo tengo miembros colaborando la información de venta, que se vaya actualizando mes a mes, al cambiar aquí yo la información, va a cambiar también toda la información del gráfico, y esto yo día a día, como manager de la organización, ¿no es cierto?, puedo ir controlando, entendiendo qué está pasando con mis productos, con mis vendedores y con mis ventas. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido. Esto ha sido a grandes rasgos cómo poder manejar un poquito la organización, cómo llevar el control a través de un dashboard en Excel.